Continuamos aquí en el Congreso de la Mañana y como hablábamos ahorita, anunciamos una entrevista de un regidor del municipio de Santiago, Partido Opción Democrática, Alexander Hermoso, ya es casi congresista. Yo creo que Alexander del Consejo de Regidores va para el Congreso Nacional y si no, el Congreso de la Mañana. Bienvenido. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por esa presentación. No, sin duda sí, entre el Congreso de la Mañana y el Congreso de la Tarde también. Yo honrado, honrado de ser congresista y más con tantas personas capacitadas y tan trabajadoras como los que están en este espacio. Así que, hablando de trabajadores, se trabaja mucho en Diablo, pero deja que... Se está trabajando. ¿Cómo ves? Porque tú en estos días cerraron una sesión así como medio de Van dos y te hemos visto. Primero, y para que no se olvide con el afán de lo que estemos hablando, felicitar a los padres en el día de ayer. Ustedes lo felicitaron al inicio del programa. Pero también felicitar en especial al mío, a Diógenes Hermoso, porque mañana cumpleaños. Entonces, a veces le coincide el mismo día, que es el día de los padres y el día de su cumpleaños. Bueno, yo les regalo el año entero, no solamente no puede ser un solo pero de día, verdad, no te queda amor. No, de todo lo que se le pueda dar al padre. Entonces aprovechar para felicitarlo a él por su cumpleaños y a los padres en el día de ayer. Bueno, la semana pasada, que fue nuestra sesión ordinaria, se demostró nueva vez, y así reitero que quiero manejarlo por la parte institucional, no porque se vea como un simple comentario o que pudiera alguien ofenderse y pensar que es un chisme, sino que es la parte institucional de la importancia de que allá comencemos a registrar los votos y que se encuentren de una forma digitalizados para saber quién votó y quién no. Claro. Eso es un pedimento que tenemos, no solo que tenemos meses conversando, sino que lo llevamos más allá a lo que tenemos que hacerlo, conversar con la parte de la alcaldía y la administración al final de cuentas, que es la que maneja los fondos y qué se hace en el Palacio Municipal, conversarlo con los diferentes colegas y también solicitarlo, y así fue aprobado en una sesión, que pasáramos de un conteo de votos manual, cuál es el que tenemos ahora, a un voto electrónico, precisamente para verificar en una pantalla quiénes votaron y en todo caso si votó que sí o votó que no. La discusión de la semana pasada a media sesión fue por una solicitud de una comunicación que envió el alcalde a los fines de que se le autorizara entregar una carta de no objeción a una persona que había adquirido un solar pero necesitaba hacer el saneamiento. Y para hacer el saneamiento tú necesitas una no objeción de quien te lo vendió. Entonces esa era la solicitud. En principio diríamos que nada del otro mundo. Se ve algo nada del otro mundo. En principio, por eso digo, habrá que seguir profundizando porque al día de hoy todavía no tengo ninguna información para decir que estaba mal o estaba bueno. Entonces la primera discusión que se dio fue con relación a si se aprobaba de inmediato o se mandaba a comisión. Lo que resultó extraño fue que los mismos regidores del PRM eran los que se estaban oponiendo. Y en un año y pico que tenemos allá, que se han aprobado varias cosas sin siquiera leerse por la mayoría que ellos tienen, nos resultó a nosotros como oposición, a todo lo de la oposición extraño, ¿qué estaría pasando? Que internamente ellos eran los que estaban en contradicción con lo que había pedido la alcaldía. Entonces se produjo el cierre de debates, se comenzó a discutir de si ese cierre de debates tenía o no la mayoría, y después, ante el cierre de debate que sí se produjo, se sometió a votación la solicitud de la alcaldía y el secretario, que es el que tiene la fe pública, dijo aprobado. Los que estaban en contra se pararon, entendían que no hubo quórum, que no se contó, lo cual nosotros tenemos un año reclamando que realmente se proceda con los conteos independientemente de cualquier cosa. Y bueno, entonces separaron los que estaban en contra como los que estaban a favor. O sea, toda la bancada del PRM, independientemente estuvieron o no, que fue parte de lo que no entendimos, porque los que estaban a favor de que se aprobara ya mismo debieron haberse quedado sentados. Pero ya eso es un asunto en lo que yo respeto, como porque, ojo, y sobre todo de la semana pasada para acá, que ya uno ha interactuado un poquito más. Cualquier regidor, como cualquier bloque, tiene derecho a pararse ante una violación que entienda que se le está cometiendo. Hace unos meses yo me sumé a una de los colegas de la Fuerza del Pueblo que se dio precisamente en una discusión donde no se les permitió hablar. Y entonces solamente se le dio la palabra al partido oficialista y la oposición no pudo hablar. Y ellos convocaron que nos paráramos y abandonáramos la sesión, y en esa tesitura lo hizo. O sea, que no es una figura, no es partidaria. No es un asunto de criticar que se hiciera, sino era el momento. Y entonces después vino que los
técnicamente 20 de ellos que había sumado la aliada de Justicia Social. Entonces el presidente entendió que no había quórum, que fue otra discusión que tuvimos. Y vamos a ir un poquito de derecho. Sí, porque el quórum completo, la matrícula, somos 41. 41 somos la matrícula. De eso el quórum, obviamente, en el voto absoluto, con la mitad más 1, serían 22. Pero ese día había 4 o 5 excusas. O sea que tu campo no son los 41. Tu cancha son los que tú tienes presentes. Los que están presentes, son los que están presentes. Tú, en ningún momento tuviste quórum de 41 con 4 o 5 excusas que hubo de o sea que con 20 estaban completos. Tú tienes que contar con el quórum. Con el quórum. Si el quórum era 36, por decirlo redondo, y tú tienes ahí 19 la mitad más 1, ya tú tienes quórum. Pero el presidente dijo que no. Y cerró la sesión. Entonces, y lo malo quórum. Es que como no se entendemos registra, que sí, que había quórum. Lo malo es el llamado que tú haces, como no se registra, ya queda entendemos, en tu dijiste, más o menos. Ya no se puede discutir más nada. Ya no hay más nada que discutir. Y lamentablemente que venimos de una sesión de junio donde por problemas eléctricos solamente se había agotado la primera parte de la agenda, que es la que tiene que ver sobre todo con informes, que está bien, ¿verdad? Pues nosotros, por ejemplo, en la Comisión Jurídica se presentaron 8 o 9 informes en la sesión pasada, que es de lo primero que se hace. Pero el turno de los regidores es donde nosotros tenemos la oportunidad de hacer nuestras solicitudes, sean directamente asuntos de las comunidades o cosas que tienen que pasar por el Consejo. Por ejemplo, a principios de junio, el grupo Fémina, que organiza el Congreso de Mujeres Periodistas Pía Rodríguez, nos entregó una comunicación solicitando que se designara una calle de La Joya, donde ella nació ahí en el hospedaje, con el nombre de Pía. Eso debe enviarse a comisión, que sea la Comisión de Cultura, y eso tiene que hacerse en sesión. Y nosotros desde junio tenemos eso a mano. Entonces, desde mayo ustedes no presentan. Exactamente, porque en junio hubo problemas eléctricos y cuando comenzaron los turnos de los regidores, creo que Frank fue el primero que estaba hablando, se canceló también la sesión. Porque la luz estaba que entraba y salía. Y el salón, para el que no lo sabe, el salón de las sesiones del Consejo de Regidores, que se aprobó, aunque no se le han puesto el título José Francisco Peña Gómez, en reconocimiento a los municipalistas que fue, cuando está cerrado, señores, ahí no hay quien esté, porque usted no ve nada. Es un salón completamente preparado para sesionar con aire acondicionado, transmitir por YouTube. También, y tú no puedes estar ahí si no hay electricidad. Entonces, no hablamos en junio, no hablamos en julio, ya el pasado viernes. Pero espérate, escúchame, ¿cómo ese problema y cómo ese problema persiste? Hubo un problema eléctrico ese día. Ese día hubo un problema eléctrico. Fue un día. Que hubo un fallo, la planta no estaba entrando y entonces, hasta donde tengo entendido, ya en esa semana. Día, eso no se ha repetido. Sí, perfectamente. Pero entonces vino julio. Pero entonces viene julio y cuando está terminando el turno del presidente, antes de que comiencen los turnos de los regidores, viene y se da esta discusión y se cae. Entonces, reitero, en la medida en que nosotros tengamos un sistema de votación donde se registre quiénes votaron y dentro de eso diga quiénes sí y quiénes no y lo tengamos en una pantalla, en esa misma medida este tipo de discusiones se van a evitar, porque ni lo va a poder alegar el partido oficialista ni ninguno de nosotros de la oposición que sabemos leer y estamos viendo una pantalla. Y reitero que eso es lo que nosotros aspiramos y por eso nuestro comentario y nuestra molestia, porque ahí está el video que hice minutos después de la suspensión, muy molesto, porque entiendo que es una falta de respeto y todo lo que queda pendiente, como les dije, el nombre de la calle, pero así mismo tenemos varias solicitudes que se han ido acumulando. Entonces, ahorita viene la de agosto. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que tendremos que ir de pasadía, porque tenemos cúmulos de varias cosas para evitar eso y como parte de la institucionalidad, que siempre es la que voy a defender, independientemente a quien le convenga o no. Ya le solicitamos el viernes a Cholo de Olio, a quien también hay que felicitar en el día de hoy, el presidente del Consejo, porque hoy está de cumpleaños, nuestro presidente Cholo de Olio. Le depositamos una comunicación el viernes solicitándole que antes de la que le corresponde a agosto como sesión ordinaria se convoque otra, aunque el único punto sea que los regidores y las regidoras podamos expresar los puntos que tenemos 2 sesiones esperando. Y como la ley lo que dice es que el Consejo se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes, te quiere decir a ti que no hay ningún impedimento legal en que en los próximos días se convoque una sesión ordinaria adicional a la que ya está pautada para final de agosto. Perfecto. Yo quiero saludar la presencia del regidor. Gracias. De Acción Democrática. Y aunque mi pregunta tenía otro sentido, me voy a detener aquí en Santiago. Al margen de reconocimiento como
hijo adoptivo de Don Miguel o de todos esos temas que a mi juicio son intrascendentes El para lápiz, mí. el lápiz. El lápiz de Don Miguel, bueno, cualquiera de ellos. Cualquiera, ok. ¿Cuáles son los logros que ha tenido la gestión del Consejo de Regidores en lo que lleva de gestión y cuáles son los planes inmediatos de Opción Democrática? Bueno, a nivel del Consejo podría yo decir que hay varios. Lo primero y lo que más me gusta y un reconocimiento a todos los colegas que están allá es cómo trabajamos. Porque siendo yo uno y además de la oposición, pues sin duda que podría interpretarse que no hay esa dinámica de trabajo. No, yo independientemente cuando tengo que decirles algo, ellos saben que se lo digo a ellos primero. Ha sido una muy buena dinámica y de apoyo. Las iniciativas que hemos llevado han sido todas acogidas a nivel del Consejo y vía la alcaldía hemos logrado muchas de ellas. Por ejemplo, se aprobó algo para nosotros importante y que el viernes pasado tuvo una reunión, el plan piloto de recogida separada de residuos sólidos inorgánicos. Eso es un plan que le presentamos del colectivo Ciudad Corazón Ecosostenible y que, como digo, el viernes hubo una reunión, la más reciente, ya hemos tenido varias, armando ese muñeco, como diríamos en derecho, esa estrategia para que pueda comenzarse ese plan piloto lo antes posible. Pero igualmente canalizamos y en eso duramos un año tratando de que se lograra hasta que se logró el asfaltado del parqueo del Patronato Nacional de Ciegos, filial Santiago, para brindarles un poquito más de calidad de vida a quienes van a esa institución. A lo largo de este año, que ha sido sobre todo un año de aprendizaje, hemos tratado de colaborar con la alcaldía en todo lo que sea posible para que le funcione a Santiago. Okay. Porque no es una oposición por simplemente, claro, me opongo a todo. No, miren, veo esto bien, aquí podemos mejorar en esto, porque hay cosas que a final de cuentas, por más que nos aprueben a los regidores, y eso es bueno ser transparente con la gente, o a un regidor le pueden aprobar de todo, pero hay un tema presupuestario, claro, hay un tema de ejecutoria. Claro. ¿Y quién ejecuta? No es el Consejo no maneja nómina, no maneja ese presupuesto. El Consejo recibe un salario del presupuesto ya aprobado. Es la alcaldía que debe ejecutarlo. Entonces debemos trabajar con la alcaldía para el tema de las aceras, los contenes, asfaltado de canchas. Todo eso es un trabajo que hacemos en conjunto con la alcaldía, pero claro, ellos tienen su agenda. Uno que pretende, bueno, que la recogida de la basura en Santiago se estandarice, se mejore. El primer año fue, para mí, uno de los mayores retos que tuvo esta alcaldía, el primer año fue la basura. El tema de mantener lo que dejó la gestión anterior. Uno de los grandes problemas de todos los gobiernos nuevos, independientemente de donde sea, general, es el seguimiento. Y nosotros siempre hemos dicho, lo que encontraste bien, manténlo o mejóralo, pero por lo menos manténlo. Y todo lo que hagas nuevo, dale mantenimiento, porque ahí se cae. Por decirle un ejemplo reciente, la rotonda del Patrón Santiago, que según me dijeron la semana pasada, mucha gente no sabe cuál es. El Patrón Santiago es cuando usted baja del elevado, que está antes del teatro. El que es nuevo en Santiago. ¿Dónde es eso, el Patrón Santiago? Bueno, el que es nuevo en Santiago. Para la gestión entró en abril. Bueno, para el Patrón Santiago el año pasado, recuerdo que duraron esa semana rehaciendo eso, la jardinería, la limpieza y todo lo demás. ¿Para qué? Y para el aniversario. Bueno, del Patrón Santiago, ahí el 25 de julio. Y recuerdo que el alcalde me dijo ese día ya en la actividad, está muy bonito esto. Digo yo, claro, alcalde, muy bonito. El único reto es mantenerlo. Y nada más duró esa semana. Así le dije, bueno, tuvo sus días, yo diría, entre que lo dejaban y lo tomaban, porque uno de los mayores problemas que tiene eso ahora ahí es la destrucción con el monorriel. Eso es lo que te iba a decir al final, entonces por eso te pregunté para qué, para que al final entonces... Sí, bueno, lo que pasa es que hace un año, cuando estaba ese proceso ahí, el monorriel, esa ruta todavía no la tenía. Ellos dicen que sí. La gente de ellos te van a decir que sí. Ellos te van a decir que sí. Pero mira, tú hablaste de la basura, ¿Cómo vamos en Santiago con la basura? ¿Tú cómo? Espérate que yo voy para hacerle unas preguntas porque no va a ser tan fácil tu discurso. No, yo entiendo que ha ido mejorando. El primer año diría que fue uno de los grandes temas de dificultad a nivel de ciudad. ¿Por qué es que se hace tan difícil ya en Santiago? Mira, yo diría que hay un sistema establecido. Hay varios temas ahí. Sí, hay varios temas. Primero está lo que cada alcalde entienda que es lo que funciona. Segundo, cuando esta administración entró, la explicación que dio y respetando la institucionalidad me parece válido, tenían que licitar porque los contratos que habían estaban vencidos en proceso de vencerse. Había cuestionamientos de lo que estaban y también se han hecho
mucho cuestionamiento de lo que están ahora. Exacto. O sea que eso no escapa. Entonces tú tienes que agotar una parte institucional. Maneja mucho dinero. Pero imagínate, mensual son como, bueno, cada compañía 14 millones de pesos mensual, 14, 15. Y son 2 o 3. ¿Dónde está el éxito? Primero, que podamos garantizar la frecuencia, la educación, esa inversión, y aprovecho para mencionar que me gustó mucho el anuncio que tienen de los motoristas, del tema de la velocidad y demás que ustedes estaban presentando, porque el dinero en publicidad estatal invertido de ese modo, entendemos que da resultado, que no es promocionando un candidato o al superdirector o superministro, no, que es patrocinando esas cosas. Entonces, por lo menos eso ha disminuido en los últimos años, en comparación con décadas atrás. Todo depende del espacio en el que estamos hablando, porque es un tema espinoso para la mayoría de los canales. Pero yo te voy a hablar, gracias por la publicidad, yo te voy a hablar de publicidad. Yo me refiero a promocionar a la persona. Mira, antes siempre salía la persona. Estamos haciendo un trabajo. Eso ha disminuido en comparación con hace décadas. Alexander, hablando de publicidad y de patrocinio y de la alcaldía y de la actividad, esta gestión municipal se ha caracterizado por apoyar mucho la cultura, los eventos, el deporte. Por estar más presente en temas sociales. Y Santiago fue centro de un récord Guinness este fin de semana. Y es que se hizo el mofongo más grande del mundo. Y rompimos ese récord. Y un éxito rotundo. Ahora bien, 2 cosas. Esa actividad fue muy promovida desde la alcaldía. Y tú eres parte de esa gestión. A ustedes lo criticaron mucho por reconocimiento del lápiz, que el morbo, que no sé qué, que lo urbano, que el lenguaje soez, que la vulgaridad. Se lo comieron a nivel nacional. Sin embargo, nosotros vimos letreros hasta en la autopista con una convocatoria a esta actividad con un término fatal. Hay un letrero por ahí. Yo mandé una foto, si tú me lo puedes poner. El verbo. Estaba convocando. Que no es machacar, no. No machacar, ¿no? Yo lo voy a decir porque es una palabra, amajar. Aquí se va a amajar. Esta palabra grandísima. Pero no solo eso, sino que entonces todas las figuras que fueron contratadas y patrocinadas y pagadas por las instituciones gubernamentales que patrocinaron este evento, convocaban a amajar. Íbamos a amajar y los maestros de ceremonia y los animadores en tarima, allá se está majando y májalo bailando. Entonces yo de verdad como que debe hacerse como un equilibrio con el término. Sentí una vergüenza ajena desde lo institucional. Porque ¿por qué con este doble sentido y con este morbo las instituciones del Estado tenían que patrocinar algo que pudiera parecerle a cualquier insignificante, pero algo tan considerable porque eso se usa, el récord Guinness mundial, la hamburguesa más grande del mundo, el helado más grande del mundo, el tostón más grande, o sea, ¿por qué esta vulgaridad? Bueno, yo entiendo que si la pregunta es por qué el apoyo estatal, cuando tú a nivel nacional tienes poco que exhibir, te tienes que agarrar de algo. Gracias. Cuando tú te has encargado de hacer tantas cosas y no saber nunca evitar las situaciones. Te respondo esto para después darte el ejemplo. Muchísimos términos pudieron haberse dado, pero como vimos en las imágenes de quienes estaban ahí, más que un objeto de un récord Guinness, parecía una actividad política promoviendo un candidato. Entonces, como eso da morbo y levanta sensacionalismo, y además vivimos en un país muy doble moral, porque y sobre todo ese candidato que se rodea de un país doble moral. De entonces, ¿qué pretenden? Bueno, el mismo que está ahí posiblemente, porque no podemos poner a todo el mundo en la mismo saco, el mismo que está ahí, tal vez fue uno de los que se ofendió cuando al lápiz se le decidió declarar hijo adoptivo de Santiago, pero tal vez el que está ahí es el mismo que se ofende con un lenguaje de doble sentido de una canción. Pero también el que está ahí no le importa ninguna cosa ni la otra porque lo ve muy natural. O sea, ahí había de todo. Ahora, que se promocione y que se venda eso, teniendo tantas opciones, realmente. Y además, una cosa que es buena para Santiago, que tú tengas un récord Guinness en un tema como ese, sin duda es positivo. Pero deja mucho que desear. ¿Y dónde se esquina la Dirección General de Aduana con hacemos fongo, con la cultura, con el récord Guinness, con la cocina? Porque el plátano se exporta. Me imagino que claro, en la calle eso es fongo para exportar. Eso es esquina en la calle populismo con esquina aspiración presidencial. En esa esquina que se junta. O sea, lo que tú dices, ya yo no debía estar aquí. No es que no debía estar, pudo haber estado el país entero. Ahora bien, en primera línea, Gloria Reyes, Yayo San Lobatón, Eddie Olivares, o sea, ministro de Trabajo,
directora de Supérate y el director de aduana, aspirante presidencial, que buscan con el senador, el alcalde, en una actividad como esa tan popular. Mandar un mensaje. Perfecto. Estamos aquí. Ok. Estamos aquí. Pero te digo no más preguntas, magistrado. Que es difícil. Mira, con el tema de la comunicación a nivel estatal, se vivió la semana pasada con el tema del botánico. Días y días y días hablando del botánico. Sí. El mismo ministro de Medio Ambiente, que en las últimas semanas ha quedado muy mal parado, diría yo, de cara a lo que uno pensaba que realmente era su compromiso, dijo que no había problema porque lo que él tenía conocimiento no se iba a afectar más del 0.01%. Del Ministerio de Obras Públicas habían marcado ya, y los mismos que están allá haciendo las denuncias lo habían visto, personas que habían estado como midiendo dentro del botánico. Y el presidente se despacha las 2 semanas de eso diciendo que él no sabe de qué se está hablando. Y después anuncia entonces un aumento. No, esperen, tienen que esperar para el miércoles un aumento. Pero asimismo talan 300 árboles en el Centro Olímpico allá en Santo Domingo, y a la semana el ministro de Deportes, cuya oficina está en el Centro Olímpico, dice que se enteró por las redes porque él no sabía de eso. Entonces, obviamente, cuando esa es tu realidad, tienes que agarrarte de lo que puedas, incluido ponerte a machacar para un buen mofón. Sí, vamos a utilizar machacar, porque había otras opciones para promocionar eso. Incluso no hay ni mofongo siquiera internacionalmente, sino la bola más grande de plátano. De plátano machucado. No, oye, sobre todo, es que había otra forma, como usted dice, porque ahí no dice récord Guinness por ningún lado, participa. Eso es morbo por todos los lados, pero bien. Yo quiero aprovechar la presencia del regidor, que dije que mi pregunta iba por otro curso, por otro sentido hace un momento. Y por último, de mi lado, es el tema de la profesora Amparo Custodio en La Vega, que está muy cerca de aquí. Y te pregunto a ti, porque Opción Democrática fue quien tuvo, entiendo yo, la oposición más seria frente a ese conflicto. ¿Cuál es la situación? Ahí se quedó todo así. Bueno, se quedó todo así. Allá, sí, ella ha seguido gobernando y no hemos tenido ninguna información fuera de que le hayan hecho algo, ¿verdad? Que ella lo haya promocionado, porque también uno sabe que a veces hay unas presiones que no permiten que las personas hablen. Y lo más reciente que se aprobó ahora en este Congreso nuestro fue cómo suceder en el caso de las ausencias cuando se produjese la vacante de la alcaldía y de la vicealcaldía. Pero yo reiteraré en cada escenario y ante esa pregunta siempre, y a propósito que hablamos del ministro de Deportes que se encargó de estafar a La Vega conjuntamente con el presidente Luis Abinader. Los dos estafadores de La Vega fueron eso, porque cuando usted promete algo que se tipifica en derecho penal, está usando un verbo peor cuando usted promociona algo, cuando usted hace crear la falsa expectativa para vender algo, como es vender una candidatura, y fue venderle a La Vega que Kelvin Cruz iba a ser el alcalde por 4 años y tener todo armado para el mismo 16 de agosto quitarlo. Entonces, eso fue una estafa. Eso no lo estoy yo diciendo hoy, eso lo estoy yo diciendo desde que se produjo el hecho, independientemente de quien se ponga bravito o bravita. Fue un poco feo, y dejar entonces la ciudad sin alcalde. Pero entonces, y el bache que se crea. Y un diputado también que lo puso en otro sitio. O sea, La Vega de verdad, y nosotros que somos voceros de distintas localidades del país, porque nos escriben, La Vega de verdad, en esta gestión del presidente Luis Abinader debe de sentirse muy decepcionada, desamparada, abandonada, y hay muchos de la población, un ex candidato a diputado de Opción Democrática ha asumido, Cristian Estefano ha asumido como a la cabeza de las quejas, que un puente, que una calle, que un parque, que un bajo techo. La Vega se quedó sin alcalde, sin diputados, pero sin además nada. El irrespeto a la institucionalidad. Porque, señores, usted ya hizo candidatura por algo. Entonces usted ganó. Vamos a respetar a ese electorado que votó por ti. Claro. Con un 80% ganó Kelvin. Pero, ¿cuál fue la primera ley que sometió esta administración del PRM en el 2020? La de INAPA. Cambiar el director de INAPA, que no podía ser abogado. ¿Ya? Que tenía que ser ingeniero, decía la ley. Que primero lo designó abogado y después entonces cambió la ley. Eso fue lo primero que hizo. Entonces, no nos puede sorprender, y como ustedes hablaban el mismo tema del Código Penal, que aprovecho para mencionarlo, y muy acertado lo que ustedes dijeron, que estemos claros. Una promesa de campaña en el 2020 fue la aprobación del Código Penal con las 3 causales. Del proyecto que se estaba discutiendo en ese momento, que era mucho mejor que lo que se está discutiendo ahora, porque lo que se quiere justificar es como cuando a ti te atracan pero no te matan.
Te atracaron. Ay, pero qué bueno que no te mataron. O sea, que qué bueno que te atracaron, pero que no te mataron. Entonces, qué bueno que este código es mejor que el que teníamos. Claro, de hace 150 años, cualquier cosa va a ser mejor, pero no es lo que se había pronosticado. Y si no se ha aprobado al día de hoy, no es por las 3 causales, ni tampoco por no tener la mayoría, porque tienen la mayoría, sobre todo desde hace un año para acá. Ahí hay muchas otras cosas que podíamos criticar, como el mismo tema de la prescripción de la prescripción de los delitos de corrupción, el tema de las exenciones de responsabilidad penal o exoneración de responsabilidad penal para muchas otras instituciones. Entonces, ahí hay más temas, por lo cual podremos decir, no estamos de acuerdo, en adición a las 3 causales. Entonces, es un tema de voluntad política, y si tienen que hacerlo ahora, como también está el tema del código laboral, Perimio, estaba ahí. Qué bueno. Pero ese código laboral, con todas sus grandes reformas, ¿aumentaba la licencia de paternidad? Sí, se supone. ¿A cuánto? No, era un día. Entonces, 4 días. Se había aprobado 10. Se tenía 3. En vez de 2, 3. Algo así. Sí. Era un día más. Cuando siendo nuestro presidente José Horacio diputado, se logró, la aspiración era de 21, pero en política todo es tratar de ganar, ¿verdad? Se logró aumentarlo a 10 días. Y la aspiración era que se mantuvieran esos 10 días en el proyecto, y no fue así. No. Entonces, mucha publicidad ayer de Feliz Día de los Padres, incluido del mismo Estado y del mismo Congreso, pero de cara a reconocerte los derechos como padre, no, ahí no llega mi felicitación. Mi deseo no llega tanto como Estado. Bien. Entonces, es un tema sin lugar a dudas. Alexander, muchísimas gracias. Tú tienes que venir más seguido, porque tú tienes mucha información, y hablar contigo pues nos da una panorámica de qué está pasando, no solamente en Santiago. Tú estás informado de muchas cosas. Nos toca, mañana aprovechar. Mañana está la audiencia del recurso de amparo, del reparto universitario contra el FITRAN. Señores, eso es un pulmón de Santiago, que la ruta no puede ir por la llamada Cañada de Burgos, que es ese bosque que está ahí, que es un afluente con agua natural que tenemos. Para el que no lo conoce, vaya, porque ahí no cobran, eso no está tan lejos. Y es un pulmón de Santiago. Hay otras vías. Después de esa vista, agrega con producción, porque es que bien quisiera, ya desde tu conocimiento de la ruta, de los permisos, si estaba, si no estaba, que si ha habido un cambio, porque nos quieren mal informar con ese tema. Y eso es muy delicado. Así que vaya a su amparo y después agende venir para acá. Le daremos seguimiento y así lo haremos. Pero mientras tanto, la gente que vaya ahí, Cañada de Burgos, entre el reparto universitario y Puerta 1 de Pucamaima, vaya y pase por ahí. Vea el bosque, en vehículo se puede pasar. No, y puede pasar en vehículo porque bordea una calle. Del lado del reparto universitario tiene una calle. Yo he pasado, pero que no me Pero para que usted, párese ahí, pero lo ideal es que usted se pare. Claro. Sienta el fresco que hace ahí. Oiga las aves que anidan. Hay 7 tipos de aves. Anidan en esa zona. Hay peces porque es agua limpia. Vean eso, señores, para que ustedes entiendan por qué hay un grupo comunitario luchando por esa zona. Mañana la aclaración que hay que hacer, hay peces en ese arroyo. Hay peces porque es agua limpia. La aclaración que hay que hacer en este país, que ese arroyo tiene Lo que pasa es que Cañada, señores, Cañada es una fuente donde cae el agua, idealmente agua pluvial, y ahí sigue siendo de agua pluvial, pero nos hemos acostumbrado a ver a oler estas cañadas que las conectan con las casas y los edificios, y entonces el mal olor no hay quien lo aguante, pero ahí no, ahí es diferente. Ellos tienen un parquecito así, vamos a decir informal, ahí mismo al lado de la cañada. Vaya usted a sentarse al lado de la cañada de Pontezuela, a ver si usted va a durar ahí un minuto. Entonces, vayan a verlo. Ni del mismo río Yaque del Norte. Vayan a verlo. Hay otra vía. ¿Y por qué? Y te adelanto. Y vamos a venir a hablar de eso. Pero ellos dicen que no le va a afectar. No, ellos dicen que no le van a afectar, pero también ellos dicen que no se ha, ellos, digo el FITRAN, dicen eso, que no se ha cambiado la ruta, pero la ruta antes pasaba por la Francia y por la Calle del Sol. Y después tuvieron que meterse soterrados ante la ley que establece de que no puede obstaculizarse la vista del monumento. Perdón, y los permisos están en la Estrella Sadalá. Y le dijeron al presidente hace 2 semanas aquí que eso todo estaba en orden, porque ellos tenían los permisos, sí, para la Estrella Sadalá, pero la Cañada de Burgos no es la Estrella Sadalá. Pero entonces no pueden pasar por si no están los permisos. Bueno, a la audiencia pasada todavía el FITRAN no había mostrado un permiso de medio ambiente que demostrara que eso estaba contemplado. Espérate, entonces eso no puede ser solo de los comunitarios. Ahí debe también el mismo ayuntamiento, las autoridades locales,
deben también estar ahí. Y lo que no están viendo, eso es aspiracional. Pero lo que no están viendo, yo le hago un llamado, porque yo he leído muchos comentarios bien desagradables diciendo que esos son 3 viejos que están ahí, que esos son 5 gente, y no están apoyando eso. Y los comentarios a mí me dan mucha pena de gente de aquí de Santiago que yo reconozco los nombres. Sí, de la Junta de Vecinos. Sí, la Junta de Vecinos puede venir perfectamente. Antes de despedir el regidor, yo quiero primero que Fitran. Sí. ¿Qué es eso? Y número 2, yo apoyo totalmente a la comunidad, yo conozco ese problema. Claro. De la capital, para que las autoridades de aquí, vía la gobernadora Rosa Santos, referencia al tema, y a mí me dio pena en lo personal. Ella decir que el desarrollo no puede tener, óyeme. Vergüenza ajena. Óyeme, delicado. Hoy en día. Acabar en la humanidad y el mundo si tú le vas a matar todos los pulmones naturales. Como se ha venido. Exactamente. Para seguir haciendo. Porque recordemos que los grandes comercios y fondo. Es el fondo de inversión, ayúdame, no sé tú lo tienes ahí. Es la fiduciaria. La fiduciaria para el tránsito de movilidad. Es la que se está encargando de todo lo que tiene que ver con los metros, con los autobuses ONSA, una parte con el tema de las... Fideicomiso para el desarrollo del sistema de transporte masivo de la República Dominicana. FITRAM. Sí, y el teleférico también. FITRAM. Sí, y el teleférico también. Todo lo que va a ser la interconexión de Santiago, al cual apoyamos como medida para ayudar a la movilidad urbana y para reducir el tema de los carros en el medio. O sea, sí, qué bueno que haya teleférico. Pero el desorden con orden. O con orden desde el inicio, el desarrollo con orden. Claro, el desarrollo. Mira, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, Alexander. Nosotros sí quedamos y están todos ustedes convocados a la audiencia de mañana de amparo a darle seguimiento, pero también a sumarse a esto. Y hago una público la convocatoria que vengas para que nos expliques desde el cero de esa problemática, porque yo quiero creer que hay gente que no lo entiende y que por eso opina como opina. Sí, me parece igual. Gracias por estar aquí y queda pendiente regresar. En un momentito vamos a presentar un problema que hay con una cañada en Jacagua, que me mandó mi amigo Mario Almonte. En un momentito hablando de las cañadas y de los problemas. Pues no se muevan. Entonces en un momentito hablamos de eso. En el semáforo de Jacagua murieron 3. También, no se muevan, que este lunes está que promete. Quédese ahí.